La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Alejandro Grisante Capriles. Él es doctor en economía, pero es socio director de Ecoanalítica, que siempre tiene muchísimos eventos, y vamos a hablar de uno que se va a celebrar en los próximos días. Así que te damos la bienvenida. Y los buenos días ya casi. Alejandro es de la casa, porque con la frecuencia que lo invitamos, y él siempre lo acepta. No, muchísimas gracias siempre. A mí la economía, la verdad que me apasiona y siempre muy dispuesto de hablar de los últimos acontecimientos. Y veo que ustedes también, pues, ¿no? En la discusión que tuvieron económica. No, y sobre todo que ya estamos finalizando el año, Alejandro, y podemos o ratificar o desmentir las proyecciones que al final del año pasado se hicieron sobre este 2025. Pero yo quiero conectarlo con el ambiente internacional, porque yo tengo un amigo economista que dice, mire, el año que viene vamos a tener dos choques positivos. El oro va a subir y el petróleo va a bajar. Y yo le decía, pero esas son señales de cosas que no son buenas a nivel global. Porque si el oro sube es por algo, y si el petróleo baja es por algo. Entonces, yo quiero que tú me analices el panorama internacional, que el fondo no lo ve muy claro, y el panorama local. Sí, mira, dos cosas, ¿no? Empezando por la pregunta de Jacqueline. Yo creo que es bien interesante. Nosotros vislumbrábamos un 2025 que era complicado. Sí. Un 2025 que no se iba a crecer como en República Dominicana se suele crecer por muchas decisiones que se tomaron allí, ¿no? En ese momento, de algunas cosas que tenemos y que podemos ahorita hablarlas. Eso, por supuesto, hizo que este año no sea bueno, y ciertamente no lo es. Ya el año se jugó en 75%, o sea, ya el tiempo pasó. Casi 80. El 25 va a cerrar con una tasa de crecimiento por debajo del 3%. Yo creo que ninguno de los economistas hoy lo duda. Vamos a crecer, digamos, vamos a tener hubo mucha volatilidad cambiaria este año. El tipo de cambio subió, bajó. Yo quiero hablar de eso, tratarlo aparte. Sí, pero aquí lo importante es decir que la volatilidad cambiaria es incertidumbre. Sí. Si uno la ve hoy, el tipo de cambio hoy, al cierre del año pasado, bueno, no ha cambiado tanto, no ha sido tan duro, pero es que la volatilidad en el medio es lo que hace difícil la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que es importante decirlo. Ahora, de cara al 2026, hay buenas noticias. Nosotros lo hemos dicho, nosotros en Ecoanalítica esperamos que venga un impulso fiscal. Ese impulso fiscal va a venir financiado por deuda externa, Román. Nosotros esperamos una emisión. Creemos que la semana que viene la van a anunciar. No es público, eso lo sacamos de nuestro análisis. Es no es que más deuda, Alejandro. Viene más deuda externa. ¿Y por qué tú dices que es positivo esa noticia? Si todo el mundo sataniza los préstamos y la deuda de la República Dominicana actualmente. Mira, porque lo que pasó este año no es solo externo. Lo que pasó este año, los dominicanos, y bueno, y en este caso venezolanos, tenemos responsabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Aquí el gobierno el año pasado tomó dos decisiones. Tomó una decisión de un candado fiscal, donde no se iba a incrementar el gasto, y presentó un presupuesto pensando que venía una reforma fiscal. Cuando la reforma fiscal no se da, bueno, el presupuesto que queda es un disparate. Y eso quizás no lo hemos dicho, pero el presupuesto que queda contemplaba un 18% de caída en el gasto de capital. Es decir, lo que se tenía presupuestado en el 2024 para gasto de capital versus lo que se presupuestó en el 2025, había un recorte de 18%. Bueno, si usted recorta el gasto de capital en esa magnitud, bueno, no queda otra que tener una desaceleración económica importante. ¿Okay? Entonces, eso es una consecuencia de no haber tenido una reforma fiscal. Alejandro, ¿y ahí no procedía a hacer esas revisiones que se hacen de presupuesto complementario, que se adecúan? Cuando eso ocurrió, ¿no se pudo vía Congreso revisar entonces las partidas de nuevo? Mira, creo que se han debido haber hecho, creo que se tardaron mucho. Lo que pasa es que el ministro saliente tuvo dos amarres. Un primer amarre que decía, bueno, yo fui el que aprobó una reforma del candado fiscal, de que no gastemos más de lo que nos ingresa. Y entonces introduje además un presupuesto. ¿Cómo puedo reacomodar yo esta parte aquí? Y yo creo que sí, efectivamente se tardaron mucho en hacer la reconducción presupuestaria. La reconducción presupuestaria viene ahora en septiembre.
Que ya es tarde para gastar todo ese dinero. Que ya es tarde, pero que te va a dar buen impulso de cara al 2026, que entonces también es la otra noticia positiva, ¿no? O sea, aquí vamos a terminar este año. ¿Y por qué en Ecoanalítica creemos que viene un endeudamiento externo? Porque el gobierno... Pero que existe, ¿será que viene uno mayor? Claro, es decir, una nueva emisión de endeudamiento externo, efectivamente. ¿Fuera de lo que está presupuestado hasta ahora para el 2026? No, en el 2025 te quedan 1.800 millones de dólares que no se... Okay, que no se ha financiado todavía. Okay. Entonces, el gobierno no tiene suficiente cuarto para poder cerrar el año. O sea, necesita emitir. Y puede emitir internamente lo que montaría las tasas de interés en el cielo, y no es lo que se quiere, o puede volver a salir con una emisión externa, que es lo que yo creo que en la coyuntura actual, y de nuevo, como se cometieron algunos errores antes, en la coyuntura actual es lo más deseable. El poder salir de esta restricción que estamos teniendo del gasto de capital, el poder salir de esta restricción tan fuerte que le hemos puesto a la economía y que viene creciendo menos, pero yo creo que lo deseable en una coyuntura como esta es poder emitir y oxigenar un poco más la parte económica, ¿no? Pero ¿y no se está diciendo de que la deuda, si sigue aumentando, será insostenible dentro de poco tiempo? Entonces... No dentro de poco tiempo, será insostenible. Pero no en poco tiempo. Pero es bueno, pero ya hacen el cálculo de que de 100, más de 47 centavos, pesos es para pago de intereses de deuda. Entonces, ¿hasta dónde es saludable el porcentaje de deuda que tenemos? Y también se resalta el hecho de que se están financiando con deuda gastos corrientes, que antes no se había visto. Entonces, esos elementos adicionales a futuro, Alejandro. No, totalmente de acuerdo, Jacqueline. Yo le puse un prefijo. ¿Cuál es el prefijo? En la coyuntura actual. En la coyuntura. Actual, ya. En esto que estamos viviendo hoy, oye, yo creo que el ministro, el ingeniero Magín Díaz, está haciendo lo correcto de acudir a un endeudamiento. Ahora, nosotros tenemos que entender que no podemos vivir de la tarjeta de crédito. Nosotros tenemos que entender que en algún momento, que a veces las tasas de interés de la tarjeta de crédito son altas, que nosotros que tenemos 20 años incrementando de manera importante ese endeudamiento y que ya llega a niveles donde tenemos que ponerle correctivos. Yo no voy a decir preocupantes o no, pero hay que ponerle un correctivo porque ya efectivamente la proporción del pago de intereses sobre los ingresos tributarios, bueno, ya sobrepasa el 25%. Está en 28 ya. En 28%. Según crees. Efectivamente. Entonces, cuando tú ves ya esa parte, cuando tú ves ya los niveles de deuda sobre PIB que se empiezan a acercar al 60%, entonces tú dices, mira, hay que moderarse, hay que buscar una reforma fiscal. Muchos economistas no somos populares, pero lo decimos, la reforma no es tanto vía gasto público, se pueden hacer mejores eficiencias, se puede recortar gasto corriente, eso está allí, yo sí creo que se puede hacer mejora, pero cuando uno hace la comparativa internacional, esa reforma fiscal, como se planteó el año pasado, no estoy defendiendo la reforma del año pasado, pero sí hace falta una reforma fiscal vía ingresos. O sea, al final hay que subir un poco los ingresos, igualarnos un poco más a los casos de éxito en la parte de ingresos que pueden tener países de América Latina como Chile, como Perú, y creo que eso es un poco lo que está planteado sobre la mesa. Bueno, en este ciclo político yo no lo espero en el plazo. Es importante la parte cambiaria. Como tú dices, cuando tú comparas con el año pasado, cualquiera diría, no, está bien, pero en marzo se disparó la depresión un 7%. En abril se apreció otro 7%. Luego en junio vuelve y se dispara por encima de lo que se disparó en marzo. Hubo una reunión del gobernador con los banqueros y pues los convenció de contribuir a que bajara la tasa. Pero ahora volvió de nuevo y ya está en 63. Entonces, ¿a qué tú atribuyes esa inestabilidad, ese sube y baja que no es bueno? Mira, yo creo dos cosas, ¿no? Lo primero es que hay presión cambiaria. Y eso hay que reconocerlo. Yo creo que tenemos un tipo de cambio muy fuerte, un tipo de cambio que hace ver a la sociedad dominicana, a la economía dominicana, que el dólar está barato. Y si el dólar está barato, bueno, a uno le gusta comprar las cosas baratas. Entonces, esa inversión yo creo que se está haciendo. Yo creo que esa es la primera fuente, digamos, de inestabilidad. Tenemos a una sociedad dominicana, a una economía dominicana que ve un dólar barato y a un banco central que está intentando pararlo.
y pararlo en estos niveles de precio prácticamente a toda costa, a veces subiendo la tasa de interés, a veces desdolarizando, porque esa caída muy fuerte de abril fue unas medidas que tomó el Banco Central de República Dominicana, donde obligó a desdolarizar, a no utilizar dólares, a no tener préstamos en dólares en algunos sectores. Esos sectores principalmente era el sector inmobiliario y la parte de construcción. Entonces eso le dio un aliento un poquito, bajó mucho más y ha seguido esa presión cambiaria. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Yo creo que el Banco Central, y en Ecoanalítica calculamos esa cifra, empezamos a ver, bueno, mira, con todo esto que ha pasado, cuando el Banco Central está comprando dólares, porque siente que el tipo de cambio está muy bajo, o cuánto está vendiendo dólares para un poco bajar la presión sobre el tipo de cambio. Entonces, en abril, nosotros creemos que hizo lo correcto, el Banco Central compró cerca de 250 millones de dólares al mercado para evitar que cayera más después de las medidas que tomaron. Yo creo que hubo una sobrereacción, pero en junio yo no entiendo por qué también el Banco Central... No, los 81 mil millones de estímulos. De estímulos, bueno, terminaron comprando dólares adicionalmente en junio. Entonces ellos sentían de alguna manera la señal que yo recibo como analista. Yo no soy Banco Central, un analista económico que ha estudiado la materia. Nosotros lo que vemos es que el Banco Central con un tipo de cambio por debajo de 60 se siente incómodo ya lo ve más, es que ese no es el equilibrio y está dispuesto a comprar dólares para que no caiga más. Y a un tipo de cambio de 64 también empieza a sentir presión y a buscar una intervención en esa parte, ¿no? Yo respeto mucho, yo tengo que decirlo, el trabajo del Banco Central ha sido excelente. El peso dominicano es una de las monedas más estables de la región, conjuntamente con el sol peruano. Eso por supuesto que genera mucha confianza, que da mucha claridad a los inversionistas, que atrae inversión extranjera, esa estabilidad cambiaria, pero a veces se hace a costa de quema de reservas, de mayor endeudamiento público. Es otra de las bondades. O sea, si aquí entran, nosotros calculamos que la emisión va a ser alrededor de unos 1.500 millones de dólares, que van a anunciar a la semana que viene. Es lo que nosotros creemos. Se esperaba hace 2 semanas. Sí, se han venido retrasando. Pero tú fuiste el primero que lo vaticinaste. Tú fuiste el que descubriste el viaje de Magín al exterior. Es que tenemos clientes, tenemos efectivamente, Román, tenemos unos clientes, tenemos buenos clientes en Nueva York, en Boston. Yo soy una persona que vivió 10 años en Nueva York, y nos dijeron, mira, por acá está llegando Magín en un, disculpe la confianza, ministro, aquí está llegando el ministro en un non-deal roadshow, que ese non-deal roadshow se hace cuando el mercado no espera una noticia. Cuando el mercado no espera endeudamiento, el ministro va y tantea con los principales tenedores de bonos. Bueno, mira, ustedes estarían dispuestos a tener una emisión que está fuera, digamos, del schedule, que está fuera de la parte presupuestaria, etcétera, y depende de la reacción que tenga de esas reuniones privadas, se decide si hay o no hay un endeudamiento. La reacción fue positiva, nosotros seguimos los mercados, la reacción fue positiva en el sentido que el riesgo país no se incrementó, que no salió ninguno de los principales tenedores de bonos a vender, y bueno, en ese sentido es lo que me hace pensar que muy próximamente vamos a tener una nueva emisión de deuda. Vamos a una pausa, que esto está interesante, ahora que faltan preguntas. Volvemos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Alejandro Crisanti Capriles. Él es el socio director de la empresa Ecoanalítica. Alejandro, 2 tragos quizás amargos, fuertes, pero uno de ellos o los 2 de ellos necesarios en la economía dominicana y en cualquier economía. En el caso nuestro, el tema de la deuda. Tú apuestas a que lo más probable es que debido a la situación particular de nuestro país tendremos que incurrir en nuevo endeudamiento. O existe la posibilidad de que se presente una reforma fiscal, que pareciera que todos los sectores están de acuerdo, pero en el momento en que se plantea que se puede hacer, como que ahí mucha gente, como decimos en Dominicana, reculan. Entonces, ¿qué es mejor o peor, deuda o reforma? Mira, yo creo que es factible, más que es mejor. Lo ideal hubiese sido que el año pasado la sociedad dominicana nos hubiésemos puesto de acuerdo y hubiésemos terminado en una reforma fiscal con los cambios que hubiese sido necesario a la planteada en aquel momento por el Ejecutivo, que tenía muchas deficiencias, es verdad, ¿no?
Pero yo creo que ahorita en el ciclo político en el que estamos, donde uno ve esos caballos que ya empezaron a salir. Y eso no es lo que justamente ha sido la retranca para hacerle frente justamente a los desafíos de la economía. Por el costo político y por no pisar callos a sectores importantes, seguimos endeudándonos y seguimos con estas deficiencias. Sin embargo, las elecciones son en el 28 y apenas vamos a entrar al 26. Bueno, Jacqueline, por eso estamos bien entre lo que es lo deseable y lo que va a pasar. Lo deseable es que hubiésemos hecho una reforma fiscal, que la que se planteó el año pasado lo hubiese retirado el gobierno, le hubiese hecho unos cambios y vuelto a presentar, etcétera, hasta que llegáramos a un consenso, ¿ok?, del país que queremos, de la infraestructura que queremos. Un país de clase media necesita mejor infraestructura. Un país de clase media necesita autopistas, no carreteras. Necesita grandes puertos, necesita unas obras de infraestructura que son más costosas, en algunos casos de la parte de gasto capital y que hay que tener. Entonces, lo deseable, y lo hemos dicho mucho los economistas, es que venga una reforma fiscal. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo veo ya un país que se viene adelantando en las elecciones presidenciales del 28, donde hay prácticamente 12, 15 candidatos del lado del partido de gobierno, donde todos creen que pueden ser, y eso es válido, una democracia, uno tiene el deber y el derecho también, el deber de votar y el derecho también a poder postular su nombre para ser votado, y yo creo que eso está allí. Entonces yo en esta situación que estamos ahorita, yo creo que no es posible una reforma fiscal, e incluso creo que va a ser difícil pasar algunas medidas fiscales, ¿no? Porque si uno ve la realidad y dice, bueno, mira, no deberíamos más hablar de reforma fiscal. Incrementar el peaje y algunos servicios, eso ayuda en algo. Eso es muy poco. Por ejemplo, y si se reduce, por ejemplo, la evasión que hay del ITEVIS y otros. Yo creo que el impuesto sobre la renta. Claro, pero fíjate que ahí no hay que hacer nada. O sea, ahí digamos, una persona, el señor José, le debe al fisco y no está pagando en el fisco, bueno, señor José, uno lo estudia, le dice, mire, usted nos debe tanta plata, y no hay que hacer falta ninguna reforma, y lo que hay que hacer es cobrarle a un ciudadano que a lo mejor no está pagando su deuda. Y yo siempre he comentado una cosa aquí, Jacqueline, que también creo que es interesante. Aquí siempre se sobreestima el tema de la informalidad. La informalidad existe porque no hay fiscalización. O sea, la informalidad pareciera que fuera algo definido como gente que no paga impuestos porque está protegido por la ley. No, en Estados Unidos no hay informalidad. En Estados Unidos hay muchos trabajadores por cuenta propia. Y eso es totalmente factible, eso es muy bueno. ¿Cuál es la diferencia, Alejandro? Bueno, los trabajadores por cuenta propia generan unos ingresos y pagan sus impuestos. ¿Okay? Aquí los trabajadores por cuenta propia intentamos llamarlos informales, y como son trabajadores por cuenta propia, informales, no pagan impuestos. Pero si usted lo fiscaliza, si usted logra, digamos, poner las cuentas de esa persona en orden, usted se va a dar cuenta que puede pagar impuestos y que hay que cobrar Alejandro, esos comenzando impuestos. con los doctores, ¿no pagan? Generalmente, yo a todos los doctores me dicen, deposíteme en mi cuenta. Y yo, ni tarjeta de crédito. No. Entonces, ahí tenemos una parte, un ejemplo de un gremio, que muy importante, que de una manera uno intuye que posiblemente no están siendo responsables con la fiscalidad que merecen. Pues, Alejandro, no se puede ver la República Dominicana sola, sino hay que verla en el contexto de América Latina, el Caribe y el mundo. Y en este 2025, pues las proyecciones de crecimiento también se han caído para muchos países, por diferentes razones. Entonces nosotros en medio de ese escenario, algunos dicen, bueno, es que la República Dominicana está acostumbrada a crecer más de un 5%, que crezca casi llegando a un 3% es una derrota, es un retroceso. Sin embargo, cuando lo vemos y comparamos con otros países de la región que van a crecer 1.4, otros que van a crecer 0, decimos, bueno, pues entonces no estamos tan mal. Como tú haces trabajo fuera también de la República Dominicana, es decir, que tiene una visión no tan localista, sino más bien global, ¿qué tú nos puedes decir al respecto? Mira, lo primero, Jacqueline, muy importante, República Dominicana es un caso de éxito cuando uno lo ve en el largo plazo. Eso no tiene ninguna duda, eso no hay economista en el mundo, ni de derecha ni de izquierda, que lo llegue a decir. República Dominicana es el país que más ha crecido en los últimos 50 años. Y eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque los jóvenes
tienen mayores posibilidades. Le falta mucho todavía, pero los jóvenes hoy tienen mayores posibilidades de lo que tuvieron sus padres o sus abuelos. Nos falta muchísimo, pero los jóvenes tienen mejor educación de lo que tuvieron sus padres y sus abuelos. Ya tenemos una clase media pujante que está buscando a veces salir a estudiar en las mejores universidades del mundo. Entonces, eso no cabe duda. República Dominicana es un caso de éxito y hay que decirlo. Este año crecimos menos. Ciertamente, este es un año que ha venido, que se han tomado errores, que hemos tenido errores internos, que es importante estudiarlos. Externa, ¿verdad? Efectivamente, a eso iba. Que tenemos que estudiarlos, comprenderlos, asimilarlos para no volverlos a cometer, y por supuesto un entorno internacional que ha sido difícil. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo? Mira, cuando yo creo que me senté aquí, nosotros erramos también los economistas, yo me imaginaba que venía una recesión mundial, que el mundo con este tema de aranceles, cambiando toda la parte de los modelos productivos, se iba a disparar la inflación, porque está incrementando el costo de las empresas, y se iba a disparar la inflación y la economía americana se iba a desacelerar de manera muy importante. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Hasta ahora, las empresas han asumido el incremento de aranceles dentro de sus costos, no han incrementado precios, la inflación no es que ha bajado, pero no se ha disparado. Entonces, ocurrió un escenario que es distinto. Entonces, el escenario que, si bien a principios de año el escenario internacional se veía muy malo, oye, no ha sido tan malo. De hecho, ha sido relativamente positivo. El Fondo Monetario Internacional hoy cambió sus cifras de crecimiento, hoy no, esta semana, cambió sus cifras de crecimiento diciendo, no, mira, el mundo va a crecer 1% más de lo que nosotros esperamos. Y eso es bien importante, o sea, es decir, en lugar de crecer un 2,2 que pensar que iba a crecer algo más cercano al 3, o sea, un incremento del 33% de la cifra de crecimiento. Pero lo que quiero decir es que el mundo se ha comportado en bastante mejor medida, a pesar del incremento de la incertidumbre, a pesar del tema de los aranceles, y entonces por eso nosotros no podemos seguir atrapados diciendo, no, es que el mundo fue el que nos hizo crecer menos. Aquí hubo factores de presupuestarios, de reducción en términos nominales del gasto de capital, de unas altísimas tasas de interés que se han mantenido mucho más allá de lo deseable. Ahorita ahorita no se corresponde la tasa de política monetaria con la tasa activa. El Banco Central viene bajando la tasa de política monetaria, pero no ha creado los instrumentos suficientes y eficientes también para que las tasas de interés se reduzcan. Es que ese instrumento es la liquidez, entonces la liquidez te impulsa el tipo de cambio y el Banco Central tiene mucho énfasis en el tipo de cambio. Efectivamente, pero está bien, eso tiene su costo. Han logrado que el peso no se devalúe, pero a un costo que nosotros desde el año pasado, lo hemos dicho así, muy alto sobre el crecimiento. Porque al final es eso, si tú subes la tasa de interés, y veamos lo que pasa con el sector construcción. El sector construcción a julio, desafortunadamente el Banco Central no ha publicado las cifras de agosto, por sectores. Yo creo que es bueno, un llamado de atención muy respetuoso, por supuesto, a que se publiquen las cifras. Cuando las cifras son muy buenas se publican, cuando las cifras son no tan buenas no se publican. Yo no me meto con la estrategia comunicacional del banco, pero es publicar las cifras siempre, creo que es muy bueno porque uno puede tener mejor acompañamiento con el sector privado, pero el sector construcción viene prácticamente en caída. Pues ¿por qué? Porque es un sector que se apalanca mucho, que pide mucho fiado, que pide mucho prestado, y a estas tasas de interés no puede, pues tiene que parar, tiene que frenar, tiene que esperar mejores tiempos, digamos, en la parte financiera para poder otra vez prender esa máquina. Y esa es una de las máquinas más importantes de crecimiento que tiene República Dominicana por su tamaño, por su creación de empleo y por su atractivo para atraer inversiones extranjeras. Alejandro, ¿tú no crees que en lo adelante va a ser muy difícil crecer al famoso potencial de 5%, salvo que sigamos con esteroides fiscales y esteroides monetarios? Mira, Román me tiene aquí acumulando noticias quizás que son tan positivas. Mira, dos cosas. Lo primero, que el año que viene vamos a crecer muy bien. El año que viene vamos... ¿Qué es crecer muy bien? Mira, vamos a crecer, y es un poco respondiendo la misma pregunta. No, 4,5, 4,6. Porque creo que República Dominicana, por la falta de reformas, viene disminuyendo su potencial de crecimiento. El potencial de crecimiento de República Dominicana estaba en un 5%, y nosotros hicimos un trabajo muy serio, muy minucioso, con 3 técnicas diferentes que se utilizan para medir el potencial de crecimiento, y ese potencial de crecimiento ha bajado de un 5 a un 4%.
Es decir, en cualquier otro momento, nosotros el año que viene estamos proyectando que República Dominicana va a crecer por encima de su potencial, lo cual es bueno, que va a tener un crecimiento fuerte, pero por encima de su potencial hoy representa 4,5, 4,6. Quizás hace una década el crecer por encima del potencial representaría un 5,5, un 6. ¿Ok? Entonces esa es un poco la diferencia de alguna de las restricciones que vamos teniendo, y que lo ideal es trabajarlas. Lo ideal de reconocerlas y asimilarlas es que podemos trabajarlas y buscarle solución. Yo creo que eso es lo más Finalmente, importante. el evento que usted tiene el próximo miércoles. Muchas gracias, Román. Mira, tenemos el miércoles 22 de octubre un evento en el Hotel Embajador, en el Garden 10, que es bastante grande, así que cabe mucha gente. Bien interesante los expositores. Tenemos a la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, va a estar con nosotros dando la visión de futuro del sector turismo. Vamos a tener Bernardo Fuentes, vicepresidente de Estudios Económicos del VHD. José Antonio Fonseca, que va a tener una visión de los mercados financieros, tanto internacionales como dominicanos. Vamos a tener a Jesús Allen de C2S Consulting, hablándonos del fascinante tema de la inteligencia artificial y su impacto en los modelos económicos. Y bueno, y este servidor también, que va con la parte numérica, decirles y pronosticar un poco cómo cierra este 2025, pero sobre todo cómo vemos el 2026, porque la idea de nosotros en Ecoanalítica es acompañar las buenas decisiones que ustedes tienen que tomar hoy para el año que viene. Excelente panel. Un plato fuerte. ¿Dónde la gente se puede inscribir? Mira, la gente se puede inscribir directamente a través de nuestras redes, o puede... Ecoanalítica, sí, estamos en toda la parte de redes sociales, y ahí piden información, tenemos un equipo que les va a contestar, o pueden inscribirse incluso en el Garden 10 ese mismo día. Alejandro, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Román. Es interesante los planteamientos que tú realizas. No, muchas gracias a ustedes, porque bueno, siempre aquí disponible. Gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales. ¿De qué hora?